Vamos a hablar el día de hoy de un tema sumamente importante. Hablaremos acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el título que lleva el sermón del día de hoy es un caso extraordinario. Y conforme vayamos viendo nosotros este sermón, iremos desencadenando el motivo por el cual verdaderamente esto es un caso extraordinario. Y hablaremos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de primera instancia nosotros podríamos definir como extraordinario en un sentido plano o llano en el significado, y podríamos decir que algo extraordinario es algo fuera del ordinario. Y con eso caeríamos en una definición clara. Algo extraordinario es algo que no está dentro de lo ordinario, sino que está fuera de lo que es común, está fuera de lo que se entiende en el razonamiento natural del hombre, y entiéndase como un caso, ¿sí? Una situación, un suceso o un acontecimiento o conjunto de circunstancias. Entonces, al referirnos a un caso extraordinario, quiero que nosotros implantemos en nuestras mentes que el Espíritu de Dios nos dirija también a comprender el hecho de que todo hombre, indistintamente de su raza, de su color, de su estado social, de su cultura, necesita algo. Necesita saber cómo está delante de los ojos de Dios. Todo hombre, sin importar su color, su raza, su estado social, necesita saber cuál es su estado delante de los ojos de Dios. Sin importar quién sea, sin importar qué haya hecho, sin importar sea cual sea su estado actual, debe de reconocer todo hombre que en su estado natural o en su condición es un pecador. Sin Cristo es un pecador no justificado. Por eso es que estamos hablando de un caso extraordinario. Porque naturalmente todo hombre o toda mujer debe de saber cómo está delante de los ojos de Dios cuando está sin Cristo. No está justificado, no está reconciliado con Dios. Y la Escritura nos enseña, hermanos, que una persona en esta condición merece la justicia de Dios. Merece la justa ira de Dios. Lo extraordinario, hermanos, aquí es que Dios se humanó en la persona de Cristo. Lo natural es que nosotros estamos enemistados con Dios en un estado natural, pero Cristo, Dios encarnado, se hizo hombre para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Dios se hizo hombre para llevar en una cruz los pecados de todos aquellos que de antemano Él conoció. Y el caso, hermanos, es que Cristo satisfizo la ira de Dios. Ese es el caso extraordinario. Hombres naturales como tú y como yo merecemos la justa ira de Dios, pero el caso extraordinario está en que el Hijo de Dios murió en una cruz, cargó por nuestros pecados, y lo extraordinario de todo esto es que Él satisfizo la ira de Dios. Él es el único que pudo salvarnos de la ira de Dios. Es Jesucristo solamente es solamente por Jesús por quien nosotros tenemos acceso al Padre. Jesús es el único que pudo salvarnos de la ira de Dios por medio de la muerte en la cruz. Hermanos, y esto con un propósito. Esto es para gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces el caso extraordinario, hermanos, se cuenta a través del Evangelio de Jesucristo, y podríamos nosotros decir que el caso es que hay muchos casos que se complementan para poder ver la gloria de Dios a través de su Hijo. Sin embargo, hermanos, el Evangelio es la buena noticia, no de algo que nosotros hicimos, sino de algo que se hizo a nuestro favor.
El evangelio de Cristo no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que es algo que se hizo a nuestro favor. Lo impactante, hermanos, aquí es que el hombre nada puede hacer para restablecer su relación con Dios. Lo extraordinario aquí es que es el ofendido el que provee lo necesario para la reconciliación con Dios. Esto es gracia. Y si me acompañan con sus Biblias a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 8 y 9. Verá lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El punto entonces, hermano querido amigo, es que por gracia tú serás salvado, pero necesitas solamente reconocer algo. No es por tu capacidad, no es por tu manera de hacer las cosas, no es por las obras que tú puedas hacer, por muy buenas que éstas sean, que tú te puedes reconciliar con Dios. El caso, hermanos, es que el ofendido, Dios provee el medio necesario para que tú puedas tener una reconciliación con Dios. Y Efesios capítulo 2 nos dice que es por gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Y en qué punto se da esto? Bueno, versículos anteriores. En el mismo capítulo 2 de Efesios, Pablo dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, nota cómo Dios, aquel que confía en el Señor Jesucristo, lo toma de un lugar particular. No hay obras de por medio, no hay buenas conductas. Dios te toma de la muerte espiritual y dice: tú estabas muerto en tus delitos y pecados, pero ahora Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: ustedes han sido salvados solo por gracia. Y el caso es, hermanos, que tú y yo debemos de reconocer de dónde venimos, cuál es nuestra condición natural delante de Dios, lejos de Cristo. La siguiente pregunta es: ¿de dónde venimos? Bueno, pues la escritura es clara. Nosotros vemos que venimos directamente de Dios. Venimos de Dios. Y el libro del Génesis, nosotros vemos la manera en la que Dios creó todo, por lo que, hermanos, nos ocupa en esta ocasión saber que es Dios quien creó al hombre. Entonces, si tú de manera natural te preguntas: ¿de dónde vengo? Bueno, debes de reconocer algo. Hay un creador. Y Romanos capítulo 1 y capítulo 2 da evidencia de que ese creador existe, porque todas las cosas creadas dan testimonio acerca de que hay alguien que creó todas las cosas. Sin embargo, debemos de entender algo, que también cuando nosotros miramos al libro de Génesis, vemos claramente que es Dios creando al hombre del polvo y dándole aliento de vida. Entonces, en un sentido natural, todas las personas somos criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios, y en el estado natural Dios ha dicho que todo lo que Él ha creado es bueno, y bueno en gran manera. La pregunta aquí es entonces: ¿por qué es necesario que yo me reconcilie con Dios si Dios en el libro de Génesis ha dicho que todo lo que Él ha creado es bueno? Bueno, porque avanzas unos capítulos y ves en Génesis capítulo 3 versículo 15 que viene la caída del hombre. Y a partir de ahí, todo es un caos. A partir de este punto, tú notas cómo Dios ahora está enemistado con el hombre que es pecador. A partir de ese punto, tú ves que todo sí es criatura de Dios, es creación de Dios, pero hay una separación
entre Dios y el hombre, que solamente puede ser unida por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ven lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Entonces, hermanos, Dios no creó al hombre para conseguir el gozo y el amor mutuo. Dios no creó al hombre para conseguir el gozo y el amor mutuo. Tampoco Dios creó al hombre porque Dios en algún momento se sintiera solo. La Escritura nos enseña que en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vean lo que dice el versículo 14. Es de la persona que nosotros comenzamos hablando, que es aquel que hace posible la reconciliación entre Dios y el hombre, y es el Señor Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 14 de Juan capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios ya tenía la compañía y el amor mutuo y perfecto en la Trinidad. Más bien, hermanos, Dios para compartir con nosotros su amor y su servicio. No es que Dios necesitara que nosotros le amáramos, sino que Dios nos creó para compartir su amor con nosotros y para compartir también su servicio con nosotros. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice la palabra. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, desde el principio, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, y he aquí que era bueno en gran manera. Eso es lo que dice la Escritura. Y quizás te preguntes, ¿por qué se dañó todo entonces? Porque es que el cristianismo dice eufóricamente, necesitas reconciliarte con Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas cambiar de vida, pero nunca el cristianismo va proponiendo un medio distinto al Señor Jesucristo. La pregunta entonces es, ¿por qué es que se dañó todo? ¿Por qué es que desde el Génesis capítulo 3 el hombre ahora está enemistado con Dios? ¿Y por qué Dios está buscando los medios posibles para que el hombre se reconcilie con él? Bueno, la respuesta es que todo se dañó a causa del pecado. Todo se dañó a causa del pecado. Aquello, hermanos, que era bueno en gran manera, la misma imagen de Dios, el hombre a causa de su desobediencia comienza un largo viaje decadente hacia la condenación eterna. Dios nos creó para obedecerlo, nos creó para adorarlo, nos creó para servirle, nos creó para amarnos los unos a los otros, nos creó para que Él nos diera de su propio amor. Vivir de esta manera habría significado ser completamente felices. Vivir de esta manera habría significado disfrutar de un mundo perfecto. Pero al contrario, toda la raza humana se alejó de la presencia de Dios. Piensa por un momento, ¿qué hay contigo? Por un lado estás queriendo las bondades de Dios. Por un lado estás anhelando a Dios. Pero por otro lado eres tan semejante a Adán y Eva, haciendo tu propio criterio y alejándote de Dios. Dices, amo a Dios. Pero por otro lado dices, amo el mundo. Por un lado dices, quiero acercarme a ti, Señor, pero por otro lado haces cosas que te alejan de Dios. El hombre tenía un único propósito, obedecer a Dios. Ese era su propósito,
obedecer a Dios. Cuando nosotros vemos en Génesis 3, vemos la desobediencia del hombre haciendo esto, que el hombre cayera en un estado de corrupción y de descomposición espiritual, mental, social, física. Y a partir de ese momento el mundo está bajo el poder del pecado y ciertamente la voluntad del hombre está sujeta al pecado, imposibilitándolo a ser capaz de buscar a Dios, aun cuando la misma creación da testimonio de quién es Dios. Vean lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, noten por favor, no pierdan de vista esto, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. No hay una persona que se pueda levantar y negar que la creación, lo que nosotros vemos, necesariamente requiere un creador. Bueno, Pablo dice, versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La cruda realidad es que nadie quedará justificado si niega a Dios, porque la misma creación da evidencia de que Dios existe. Sin embargo, este testimonio de la creación no es suficiente para que el hombre se reconcilie con Dios. Esas flores bellas que tú ves florecer no son suficientes para poderte reconciliar con Dios. Esas montañas que tú percibes, en las cuales te deleitas cuando vas en la carretera observando el completo paisaje y tú dices, el cielo cuenta la gloria de Dios, no es suficiente para que tú te reconcilies con Dios. La mañana y el atardecer que tú contemplas no son suficientes para reconciliarte con Dios. De tal forma, dice el apóstol Pablo, que ellos no tienen excusa. Nadie puede decir que Dios no existe. Nadie puede decir que la creación fue de generación espontánea. Toda la creación da evidencia de que existe un creador y ese creador tiene nombre y es nuestro Dios. Entonces, en su estado natural, el hombre es hacedor y amante del pecado. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ellos están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignados de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Oh, qué grande es Dios que recibe al hombre estando en este estado. Efesios capítulo 2, versículo 1, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32 dice cuál es la muerte en sus delitos y pecados.
Antes sin Dios tú eras un cadáver espiritual. Estabas muerto espiritualmente. Necesitas al Señor Jesucristo solamente para poderte reconciliar con Dios y venir a esta vida eterna. Pero ¿sabes cuál es lo precioso de todo esto? Que Dios no te está pidiendo a ti abandona todo tu pecado. ¿Sabes que antes de que vengas a Dios debes de ser diferente? No, no, no. Dios te toma en el estado en el que estás, pero te toma para no dejarte en donde estás. Dios te toma del lugar en donde tú estás, pero Dios te toma no para dejarte en el mismo lugar en el que tú estás. Dios ahora cuando te toma por los méritos de Cristo te recibe y te toma como hijo. Porque ahora tú te has reconciliado con Dios. Y vean lo que dice Romanos capítulo 3, para que veamos una descripción, una radiografía clara de cómo Dios percibe al hombre sin Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios, a quien se ha transgredido, recibe por misericordia al transgresor. Y ese es el mensaje extraordinario. Dios, a quien se ha transgredido, recibe por misericordia al transgresor para reconciliarlo con él mismo por medio de su gracia. No porque el hombre lo merezca, pues no hay nadie en que su naturaleza busque a Dios. Romanos capítulo 3 versículos 10, del 10 al 12 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo creo que para los que somos del Señor, este es un mensaje de peso, de gloria. ¿Por qué es que tú te motivas a proclamar el evangelio? Bueno, porque sabes que el apóstol Pablo nos dice que no hay ni siquiera uno. Todos, sin excepción, están enemistados con Dios y nuestro propósito, nuestra misión es predicar el evangelio, hacer discípulos de todas las naciones, reconciliando al hombre pecador por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que venga a vida eterna. Entonces, el pecador es reconciliado con Dios por gracia, no porque él lo merezca, sino porque es Dios que lo hace para su propia gloria. Ahora, quizás ustedes se preguntarán y dirán, bueno, creo que esto es tan humillante, porque entonces naturalmente nosotros no merecemos estar reconciliados con Dios. Y esa es la realidad. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia ustedes han sido salvados. La salvación no se trata de los méritos del hombre, la salvación se trata del grande amor que Dios pone sobre hombres pecadores que van directo al infierno para apartarlos de ese camino de maldad y reconciliarlos con Él y llevarlos a andar en una novedad de vida, en una vida nueva, para que se cumpla lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es aquí, todas las cosas viejas pasaron, y que dice el texto, todas, sin excepción, hermanos, son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces no sufrimos solamente a causa del pecado, nosotros somos culpables debido al pecado y a menudo alguien podría llegar a decir, yo sé que no soy una persona muy religiosa, pero ¿sabes algo? Soy buena persona. Y eso es lo que importa. Vuelvo a repetirlo, alguien podría decir, yo sé que no soy muy religioso, yo sé que no me congrego todos los domingos, yo sé que no abro tanto la Biblia como debería de hacerlo, pero soy buena persona.
Y creo que eso es suficiente para estar bien con Dios. Error, porque eso no es lo que nos dice la Escritura. Para que tú estés bien con Dios, necesitas al Señor Jesucristo. Entonces, no es suficiente con hacer buenas obras, no es suficiente con ser buena persona para estar bien con Dios. Esto no es suficiente. Entonces, ¿acaso es tan grave entonces el pecado de Adán y Eva? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que sí. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que sí. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Entonces, ¿es grave? Claro. Y quizás te preguntes, ¿pero qué hay acerca de ser buenas personas? Entonces, ¿eso no importa? Claro, es importante, pero eso no es suficiente. Aunque la conducta, la moral, son benéficas para relacionarse en medio de la sociedad, eso no es suficiente. Porque incluso la persona que está sin Cristo puede tener una conducta intachable, puede tener una moral ejemplar y estar enemistado con Dios. No es por medio de esto que el hombre puede ser perdonado a causa de su transgresión, sino por medio de la simiente que el Señor, que nuestro Dios dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esta simiente es Cristo. Entonces, si ya hemos entendido que la situación está difícil, que no podemos reconciliarnos naturalmente con Dios, que necesitamos algo, que nuestras buenas obras no son suficientes para poder reconciliarnos con Dios. La pregunta es, ¿cómo es que yo arreglo esta situación? ¿Cómo es que yo voy a estar de acuerdo con lo que Dios dice? ¿Y cómo es que Dios va a moldear todas las cosas en mi vida para poder obrar y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo se arreglan las cosas? Bueno, entonces si has llegado hasta este punto y sientes un poco de preocupación, quiero decirte algo. Puedes estar experimentando la misericordia de Dios. Si has llegado hasta aquí y te has reconocido como pecador, como enemistado con Dios, como aquel que transgrede continuamente la voluntad de Dios, y ahora tú sientes ese remordimiento o preocupación, quiero decirte que puedes estar experimentando la misericordia de Dios. Pero también puede ser que Dios te haya concedido el arrepentimiento y que el Espíritu Santo ahora esté cambiando tu corazón. Entonces, si estás en alguno de esos tres puntos, quiero llevarte y ahora animarte a considerar lo siguiente. Lo primero a considerar es que por medio de la encarnación de Cristo se hizo posible que la simiente, el segundo Adán, viniera al mundo para salvarnos. Juan capítulo 3, versículo 16, nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 16. Un pasaje demasiado conocido. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, quien la simiente, el verbo que se hizo carne, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿notas cómo tus obras y mis obras, el que seamos buenas personas, nuestra moral impecable no es suficiente para reconciliarnos con Dios? El apóstol Juan nos acaba de decir aquí que para que todo aquel que en él cree, en el medio, en el Señor Jesucristo, el que es el camino, la verdad y la vida, para que aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que pueda reconciliarse con ese Dios amoroso, con ese Dios tan misericordioso, con ese Dios tan lleno de bondad. Lo segundo es que por medio de la sustitución, tú y yo que éramos culpables,
y que estamos condenados naturalmente a recibir la ira de Dios, de un Dios que es justo, y ese Dios justo no puede hacerse de la vista gorda y pasar por alto la maldad, porque la santidad de Dios no puede coexistir con la perversidad del hombre. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Si Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios, y solamente te puedes acercar a Dios en santidad. Y si naturalmente tú y yo somos malos y estamos enemistados con Dios, pero necesitamos santidad para acercarnos a Dios, ¿cuál es el medio para poder adquirir esa santidad? Esa santidad se adquiere solo por la fe en el Señor Jesucristo. Una santificación posicional y una santificación progresiva. Bueno, que Dios te toma de tu estado natural, de tu muerte espiritual, y ahora ya no eres del mundo, ya no perteneces a Satanás, ahora eres de Dios, eres santo, agradable a Él por los méritos de Cristo. Entonces, ¿cómo es que yo me puedo acercar a Dios en santidad? ¿Lucho con mi pecado? Oh, claro. Cada mañana, todos los días. Pero sé que no se trata de mí. Sé que se trata de lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo es que yo me puedo acercar a Él? Sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, es solo por los méritos de Cristo. Entonces, quiero animarte a algo, a que comprendas algo. Dios ha trazado un buen camino. Dios ha trazado un propósito redentor para el hombre. Dios tiene un perfecto propósito para el hombre. Y la pregunta quizá es aquí, ¿cómo es que tú puedes tomar ese buen camino? ¿Cómo es que tú puedes tomar ese buen camino? Si ya has intentado con muchas cosas, si ya has visto que has intentado llenar tu corazón haciendo tal cual cosa y has visto que no es suficiente, al final del día terminas con un vacío profundo en tu corazón, buscando cómo llenarlo. Entonces, ¿cómo es que tú puedes volver al buen camino? Algunos, déjenme decirlo de esta forma, llenarán ese vacío con pornografía, algunos llenarán ese vacío con drogas, algunos llenarán ese vacío con murmuraciones, con chisme, con todo lo que sea pecado. Pero ¿sabes algo? Al final del día simplemente vas a entender que ese vacío sigue estando ahí. Y es tan deprimente saber que necesitas salir de ese lugar y que vuelves a encontrarte ahí. Bueno, has buscado soluciones temporales, pero no definitivas. La solución definitiva sería, para que tú vuelvas al buen camino, quiero decirte que sin ayuda y sin iluminación en tu condición natural y sin el evangelio, no puedes jamás hallar el camino hacia Dios. Sin ayuda, sin iluminación en tu condición natural y sin el evangelio, no puedes jamás, nunca, por más que tú lo intentes, jamás encontrarás el camino que te dirige a Dios. De hecho, teológicamente, jamás lo estarás buscando. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14 lo dice, que el hombre natural no discierne las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, estas son personas espiritualmente muertas, son personas ciegas, son personas sin esperanzas, son personas que no tienen el anhelo de encontrar a Dios. Ahora quiero animarte a algo. No necesitas ser gran conocedor de teología ni doctrina para poderte acercar a Dios. No necesitas ser una persona, wow, domino al derecho y al revés la palabra de Dios. No, eso no es lo que pide Dios para acercarte a Él.
Eso no es lo que pide Dios para acercarte a Él. Dios es capaz de tomarte en un estado quebrantado, humillado, deprimido, sufriendo. Él es capaz de tomarte allí y traerte esperanza de vida. Dios puede tomarte del lugar en donde nadie te quiere tomar. Él es el buen Padre. El Señor Jesús es nuestro buen amigo, el que dio su vida por los injustos. Él no espera que tú seas un conocedor de toda la Escritura para que te acerques a Él. Él te quiere tomar tal cual en el lugar en donde tú estás. Tienes un corazón quebrantado, de ahí te quiere tomar Dios. Te sientes avergonzado por todas las circunstancias que han pasado en tu vida, de allí te quiere tomar Dios. Dios no está interesado en el pecado en el que tú has cometido. ¿Sabes en qué está interesado? En perdonar el pecado que tú has cometido y olvidarlo para siempre. Ese es el interés de Dios. Reconciliarte con Él por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es necesaria una inteligencia y una sabiduría superior para poder volver al buen camino. De hecho, la palabra de Dios nos dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, Dios te llama para estar en una sabiduría, pero la sabiduría que le corresponde a Dios, la sabiduría que viene de Él. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo es que tú vas a venir a la reconciliación con Dios? Por la locura de la reconciliación. ¿Y cuál es esta locura? Decir que un hombre fue a la cruz, murió por tus pecados, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios, reinando con autoridad, intercediendo por los santos, intercediendo por aquellos que han confiado en Él como el gran sumo sacerdote. Está allí para aquel que necesita esperanza en Dios mismo. Cuando tú crees que estás sin esperanza, cuando tú crees que estás sin ninguna necesidad de algo, cuando tú crees que ya no puedes avanzar más y estás en Cristo, quiero que sepas algo. Tienes al gran sumo sacerdote intercediendo continuamente delante del Padre por ti. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Por medio de la locura de la predicación. Esto que quizá para algunos es locura, es poder de Dios para salvación. No te avergüences de proclamar el evangelio, según Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Predica el evangelio. Escucha el evangelio. Y para el incrédulo, para el que está hoy sin Dios aquí, la única forma, o en otras palabras, la única esperanza de salvación es por medio de la predicación de la cruz, para que por medio de esta ahora nosotros seamos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Vean 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo dice cuál es el evangelio. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como aún no ha nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Ahora, quiero decirte algo, si estás sin Cristo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Con todo esto, la salvación se da en Dios para que nadie se jacte, para que nadie pueda decir fue por mis méritos, es obra mía. Toda la salvación es obra de Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios. Ahora creo que hemos entendido algo. El mensaje de la cruz es humillante. El mensaje de la cruz es humillante. Para que nadie se jacte delante de los ojos de Dios. Escogió la cruz para reprimir cualquier inclinación nuestra a pensar que llegamos a Él por nuestra propia cuenta. Y quiero terminar este sermón leyendo unas palabras de un predicador que se le conoce como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Dice: a veces pienso que podría haber estado en tinieblas y desesperanza hasta ahora si no hubiera sido por la bondad de Dios en enviar una tormenta de nieve. Una mañana de domingo, mientras estaba yendo a cierto lugar para adorar, cuando no pude seguir adelante, doblé en una calle lateral y llegué a un pequeño templo metodista primitivo. En ese recinto pude haber habido una docena de 15 personas, está mal traducido. Pudo haber una docena o 15 personas. Había escuchado acerca de los metodistas primitivos, de cómo cantan tan sonoramente que provocan dolor de cabeza a la gente. Pero eso no me importó a mí. Yo quería saber cómo podría ser salvo. Y si ellos podían decirme eso, no me preocupaba cuánto dolor de cabeza pudieran producirme. El ministro no fue esa mañana. Supongo que fue impedimento por la nieve. Finalmente, un hombre muy delgado, un zapatero o sastre o algo por el estilo, subió al púlpito para predicar. Ahora es bueno que los predicadores sean instruidos, pero este hombre era verdaderamente simple. Él estuvo obligado a pegarse a su texto por la simple razón de que él tenía muy poco más para decir. El texto era: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. Él ni siquiera pronunciaba las palabras correctamente, pero eso no importaba. Pensé, un vislumbre de esperanza para mí en ese texto. El predicador comenzó así: mis queridos amigos, este es un texto muy simple verdaderamente. Este dice: mirad. Ahora bien, mirar no requiere un montón de esfuerzos. Esto no es alzar su pie o su dedo, es solo mirar. Bien, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Usted puede ser el tonto más grande y sin embargo puede mirar. Un hombre no necesita 1000 años para ser capaz de mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar.
Pero luego el texto dice, mirad a mí. Ay, dijo él, con la pronunciación característica de ellos. Muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no hay provecho en mirar allí. Nunca encontrarán bienestar alguno en ustedes mismos. Ahora, algunos miran a Dios el Padre. No, miren a Él más tarde. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos dicen, debemos esperar el obrar del Espíritu. Usted no tiene nada que hacer con eso ahora mismo. Mire a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Entonces el buen hombre continuó con su texto en esta manera. Mirad a mí, yo estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado en la cruz. Mirad a mí, estoy muerto y enterrado. Mirad a mí, yo me levanté de nuevo. Mirad a mí, ascendí al cielo. Mirad a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh pecador, mira a mí, mira a mí. Cuando él había llegado hasta ese tramo, logrando extenderse unos 10 minutos, estaba al fin de sus recursos. Entonces miró hacia la galería y me animó a decir que con tan pocos presentes, él sabía que yo era un extraño. Fijando sus ojos justo en mí, como si conociera todo mi corazón, dijo, joven, muchacho, luces muy miserable. Bien, ciertamente que era así, pero antes no había acostumbrado a recibir comentarios del púlpito sobre mi apariencia personal. Sin embargo, este fue un buen golpe, justo en el punto. Él continuó, y tú siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte. Y escuchen, no pierdan de vista esto. Y tú siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvo. Entonces, levantando sus manos, él exclamó como solo un metodista primitivo podía hacer, joven, mira a Cristo, míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir. Inmediatamente vi el camino de la salvación. No sé qué más dijo él. No presté atención a eso. Yo estaba tan obsesionado con aquel único pensamiento. Como cuando la serpiente ardiente fue levantada, la gente solo miraba y era sanada. Así era conmigo. Yo había estado esperando tener que hacer 50 cosas, pero cuando oí esas palabras, mira, qué cautivante palabra me pareció esta a mí. Oh, yo miré hasta que casi pude tener salidos mis ojos. Allí, y entonces la nube se fue, la oscuridad se esfumó totalmente, y en este momento vi el sol, y podía haber vitoreado en ese instante, y cantando con los demás entusiastas de ellos, de la preciosa sangre de Cristo, y de la simple fe que mira solo a Él. Oh, termina diciendo, oh, que alguien me hubiera dicho esto antes. Y estas palabras llévatelas en tu corazón. Confía en Cristo y serás salvo. Confía en Cristo y serás salvo. Amantísimo Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tanta bondad. Suplicamos, Señor, que ahora el Evangelio de Cristo se haga claro en nuestras mentes, Señor, que esa nube que oscurece nuestro entendimiento, Señor, sea quitado. Y que si hay una persona aquí, Señor, que camina sin ti, que este es el día en el que tú, Señor, le das vida nueva. Que quitas ese corazón endurecido, Señor, y le das un corazón de carne. Suplicamos, amado Dios,
Que el poder de la predicación obre, Señor, el día de hoy. No con elocuencia, no con palabras, Señor, necesarias, sino con el necesario poder del Espíritu de Dios obrando en aquel, Señor, que viene al arrepentimiento. Gracias, Dios, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos, Señor, que han dispuesto su corazón. Gracias por tanta misericordia, Señor, al permitir también que predicara tu palabra. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Y Señor, nosotros queremos reconocer algo. Si queremos ser salvos, miremos a Cristo. Y todo esto lo decimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.